Bueno, vamos a estudiar la importancia y análisis de los gráficos en la economía. Entonces, en economía la mayoría de los gráficos son en dos dimensiones. Eso significa que necesitamos dos variables para poder hacer las gráficas, donde una variable pues, va a ser la dependiente y otra variable va a ser la independiente. Por ejemplo, en los análisis de demanda, la demanda va a estar en función del precio. En este caso, ¿cuál va a ser la variable dependiente? Pues va a ser la cantidad, porque la cantidad de demanda va a reaccionar dependiendo del precio que haya. Entonces yo necesito saber cuál es el precio, un precio que no puedo controlar como individuo, por lo tanto pues es independiente a mí. Y según eso se va a derivar mi consumo o demanda. ¿Listo? Entonces vamos a suponer, y esto es importante, que las cantidades de demanda se pueden mapear. Es decir, podemos preguntarle al consumidor cuál sería su demanda ante unos precios hipotéticos. Entonces podemos preguntarle si tal producto está a mitad de precio, ¿cuál sería su cantidad de demanda? Y si el precio es el que está en el mercado, ¿cuál sería su cantidad de demanda? Y finalmente, si su precio fuera el doble de lo que está en el mercado, ¿cuál sería su cantidad de demanda? Eso vamos a suponer lo que es posible y que es posible preguntarle al consumidor y pues mapear sus respuestas. Bueno, para eso necesitamos una herramienta lógica y esta se llama Ceteris Paribus. Entonces, Ceteris Paribus es una locución latina, donde Ceteris quiere decir todo lo demás y Paribus constante. Es decir, Ceteris Paribus, todo lo demás constante. Entonces, vamos a suponer que la demanda está en función del precio y nada más. Y todo lo demás está constante. Pues para poder hacer el análisis en dos dimensiones necesitamos esa condición. Si no, pues no lo podríamos hacer. Entonces suponga usted que quiere comprarse unas zapatillas y yo le pregunto si las zapatillas están a 20.000 las compra y si están a 100.000 las compra y si están a 120.000 las compra y usted pues me puede decir no porque si están a 20.000 pues está muy barata y puede que sea de mala calidad y me da desconfianza. Pero pues el Ceteris Paribus le va a decir, no, todavía no metamos el análisis de gustos, calidad, eso todavía no, sino que solo le estoy preguntando es si los precios están más baratos, usted compra más, sí o no. Solamente eso. ¿Listo? Eso lo que va a suponer es las dos variables que necesitamos, pero entonces usted podría decir que qué pasa con el efecto del ingreso, ¿no? Y la publicidad y otras cosas, y los gustos. Eso va a hacer un análisis complementario, digamos, no se va a olvidar, sino que lo vamos a dejar en stand-by y luego ya miramos qué pasa ante los cambios en esas otras variables. Entonces vamos a analizar un ejemplo que hace Krugman en su libro. Ustedes se podrán ir dando cuenta que a medida que el video avance, pues vamos a analizar unos casos del libro, pero otros los vamos a acoplar a nuestra realidad latinoamericana. Pues por lo general vamos a hacer esto con todos los ejercicios para poder entenderlo mejor, ¿no? Y en qué medida pues aplica o no al caso de nuestra economía regional. Entonces el ejercicio plantea una demanda de quienes fabrican jeans. Sí, jeans o jeans. Bueno. Entonces, estas empresas dicen, yo necesito demandar algodón mm, y para traer algodón a mi fábrica para poder hacer los jeans, entonces necesito comprarlos, es decir, crear una demanda. Por ejemplo, tenemos aquí el ejercicio planteado en el cual si el precio es de 12.000, vamos a ver que la economía demanda 14.000 millones de kilos de algodón, ¿sí? Para utilizarlos en la fábrica textil. Si el precio sube hasta 20.000, entonces la economía va a demandar 7.000 millones de kilos, es decir, claramente se redujo y en una gran medida la demanda de algodón. Entonces, si tan solo observamos estos dos elementos, pues claramente cuanto mayor sea el precio, menos kilos de algodón se querrán comprar y menos kilos de algodón querrán demandar los fabricantes de jeans. Bueno, sigamos. Si hacemos esta gráfica en Excel, vamos a tener lo siguiente. Podemos ver que simplemente hemos copiado el precio del algodón por kilo, lo hemos pasado a la hoja de cálculo y ya. Y la cantidad demandada de algodón también la hemos pasado por acá. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer los gráficos? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta sesión? Entonces nos vamos aquí a gráficos de dispersión y utilizamos la cuarta opción. Entonces damos clic derecho, seleccionar datos y le damos agregar. Vamos a crear el nombre de esta serie. Vamos a decirle que se llama demanda de algodón. Listo, damos enter. Valores X de la serie. Los valores X en este caso van a ser las cantidades de demanda, es decir, lo que va en el eje horizontal. Y le damos aquí también ya valores Y de la serie y seleccionamos los que son precio del algodón por kilo, es decir, pues, los precios. Entonces le damos a aceptar y ahí está la gráfica. Para poder verla un poquito mejor, damos aquí en diseño rápido.
Título del eje, vamos a colocarle cantidades y acá vamos a colocarle precios. Listo. A este eje vamos a colocarle, le damos doble clic y si nos abre el formato, démosle un valor mínimo de 6 para eliminar pues este vacío que tenemos acá. Ya se nos recorta y para verlo mejor pues que no salte de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, sino que salte de 6 a 6,5, de 7 a 7,5, de 7,5 a 8, o sea, cada 0,5. Entonces colocamos aquí 0,5 y le damos enter y ya podemos tener el gráfico. Entonces vamos a interpretarlo. Habíamos visto que había una relación inversa entre lo que es la cantidad de demanda entre el algodón por kilo y el precio. Siempre que haya una relación inversa, pues entonces estamos hablando de una curva de demanda. Y las curvas de demanda en microeconomía pues tienen esta pendiente negativa que ustedes pueden ver. Ahora sí, ¿qué es una pendiente negativa? Entonces es aquella pendiente que nosotros vamos a observar, pues yendo de izquierda a derecha. Haga de cuenta que estamos leyendo un texto y se lee pues 6, 6,5, 7, 7,5, 8 y así sucesivamente. El gráfico también pues, se lee en esa forma. ¿Y qué pendiente tiene? Pues hagamos como vimos en la clase presencial. ¿Cuál es la pendiente de esta curva? Pues entonces imagínense que tiene una bici acá. Entonces esta bicicleta va a ir hacia abajo, que es de pendiente negativa. Entonces con este ejemplo de la bici les queda más fácil recordar cuándo una pendiente es positiva y cuándo es negativa. Listo, ya con esto entendido. Lo único que nos falta es saber que cuando hacemos este tipo de ejercicio, es decir, cuando construimos esta curva, tenemos un movimiento sobre la curva, ¿sí? Entonces vieron, por ejemplo, la bici se mueve sobre la curva. ¿Listo? Entonces entremos ahora sí al tema de movimiento de la curva de demanda. Los movimientos de la curva, pues son aquellos movimientos cuando no tenemos solo en cuenta el precio, sino otras cosas, todo lo que habíamos dejado en ceteris paribus, ¿listo? Entonces mire que aquí tenemos los valores ya vistos. Fíjese usted que los datos que teníamos eran de 2007. Ustedes pueden ver los precios y la cantidad de demanda que ya teníamos, ¿listo? Entonces lo que nos dan ahora lo que nos dan ahora son las variaciones de 2007 a 2010. Entonces, ¿qué pasó de 2007 a 2010? Pues Krugman nos va a decir que en este caso, con datos reales, la demanda de China se incrementó. Pues por lo cual, la demanda que hacen los fabricantes chinos de jeans mueve la demanda internacional de algodón. Entonces, y esta pues, se va a incrementar. Pero estamos observando claramente que no es una variación por el precio, sino que es una variación en los ingresos de los chinos. Entonces, ¿qué les permitió incrementar la demanda? Entonces, ¿cómo se refleja este movimiento en la gráfica? Ya aquí en el Excel podemos ver que hemos copiado los valores que anteriormente teníamos. Aquí está la curva de demanda con su pendiente negativa. Ahora vamos a ingresar los valores de 2010. Vamos a darle seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, ponemos 2010, valores de X del 2010, vamos a decirle que vamos a ver las cantidades y en el caso de los precios los colocaremos en este eje vertical y ya tendríamos el gráfico. Si ustedes se dan cuenta, para un precio de 20.000 las cantidades de demanda eran de 7,1 en 2007, que es lo que nos muestra la gráfica y la tabla. Pero en 2010 la cantidad de demanda aumentó hasta 8,5 al mismo precio de 20.000. ¿Qué nos está mostrando esto? Pues claramente que la demanda se desplazó, hubo un movimiento de la demanda que está en azul a la que teníamos en naranja. Bueno, eso pues, va a ocurrir para todos los precios. Si tenemos aquí el precio de 18.000, fíjense ustedes que pasó de tener 7,5 unidades a 9 unidades. Y así para cada punto. Lo mismo va a ocurrir para 17.000, lo mismo va a ocurrir para 16.000 y finalmente pues, lo mismo va a ocurrir para 14.000. ¿Listo? Bueno, ahora entremos entonces al tema del movimiento de la curva. Y para analizar los movimientos de la curva, pues tenemos lo siguiente. ¿Qué mueve la curva de demanda? Ya tuvimos como una pequeña introducción que dijimos que los ingresos también podían mover la demanda, pero entonces vamos a verlo un poquito más a profundidad. Entonces tenemos aquí los 5 cambios posibles, tenemos los cambios de los precios de los bienes o de los servicios relacionados, los cambios en los ingresos, los cambios en los gustos o preferencias, cambios en las expectativas y cambios del número de consumidores. Entonces esto lo vamos a ver pues de uno en uno. Entonces, cambios de los precios de los bienes o de los servicios relacionados.
Resulta que en nuestro país actualmente tenemos al trigo colombiano pues compitiendo con un trigo de Canadá. Entonces, como el trigo de Canadá hizo bajar el precio en el mercado, mucha gente se fue a comprar el trigo que venía importado de Canadá y deja de comprar el producto colombiano. Entonces, la demanda del producto colombiano baja si baja el precio del trigo canadiense. Es decir, pues tienen una relación directa. Ahora bien, dos bienes serían complementarios si se consumen conjuntamente. Pues, por ejemplo, computadores y software, café y galletas, carros y gasolina. ¿Listo? Entonces, el precio de uno afecta al otro. Entonces, por ejemplo, si el precio de la gasolina sube demasiado, pues las cantidades de demanda de los autos de un motor grande bajan. Pues tiene una relación inversa. Ahora igual esto lo vamos a repasar pues nuevamente en el Excel. Aquí solamente estamos viendo los conceptos. ¿Listo? Eh, Sigamos. Cambios en los ingresos. Por lo general, y a esto le vamos a llamar bienes normales, la demanda aumenta cuando aumenta el ingreso del consumidor. Como por lo general. Entonces, si usted tiene más ingresos, usted puede comprarse ahora más ropa. Entonces, la ropa es un bien normal porque se incrementa el ingreso y se incrementa la demanda de ese bien. Entonces, ¿cuáles son los bienes no normales o los bienes inferiores? Son aquellos bienes, por ejemplo, el bus, donde usted incrementa, si usted incrementa su ingreso, pues ya anda en moto, en carro, en taxi, pero pues ya no anda en bus. Eh, el siguiente es cambios en los gustos y preferencias. Este recoge todo lo que van a ser cambios en la moda, creencias, cambios culturales. Entonces, por ejemplo, la moda hoy en día de pantalón entubado hace que se incremente la demanda de este tipo de pantalones. Sigamos con cambios en las expectativas. Por ejemplo, los consumidores pueden elegir cuándo hacer una compra. Entonces, la demanda de un bien, pues muchas veces se ve afectada por la expectativa del comportamiento futuro. Por ejemplo, los compradores más ahorradores van a esperar hasta después de Navidad para poder hacer las compras. Entonces, según las expectativas de precios, ellos saben que pues, por lo general hay muchos descuentos después de Navidad, entonces pues se esperan hasta el otro año, por lo cual la demanda de hoy se reduce ante pues esa expectativa de la bajada del precio. Bueno, entonces aquí les voy a dejar unos ejemplos, los cuales ustedes deben solucionar según este análisis que acabamos de hacer. Ustedes me tienen que decir qué fenómeno describe cada caso. Si es un movimiento sobre la curva, es decir, movimiento de los precios, o si es un movimiento del ingreso, si es un movimiento de las expectativas, si es un movimiento de los gustos o del número de consumidores. ¿Listo? Eso lo vamos a revisar en la clase. Seguimos. Entonces ya vamos acá al Excel a mirar los movimientos. Tenemos aquí en nuestra curva de demanda, pues en este caso he utilizado para que sea mucho más fácil de entender la demanda de gasolina que hacen las personas que tienen un carro. Entonces, demanda de gasolina, aquí tenemos el precio del galón, 11.000, 10.500, 10.000, 9.500, 9.000, 8.500. ¿Vale? Entonces los consumidores dicen, por ejemplo, a 11.000 yo compraría tantos galones de gasolina. Hacemos la suma para saber la demanda de la economía y el país pues consumiría 7 millones de galones, ¿no? Bueno, 7,1. Por ejemplo, a un precio de 8.500 que está pues tan barato, consumiría 11 millones de galones. Vamos a mirar qué pasa con el dato de 2010. Si ustedes se dan cuenta, el valor es el mismo, pues todavía no hemos variado los demás factores. Eso es lo que ocurre si tuviéramos solamente una variable de análisis, los precios. Vamos a ver qué es lo que ocurre con variaciones en el ingreso, si este aumenta. Entonces, el salario que es de 10, el de 100%, haga de cuenta usted cualquier salario de 800.000, 1.000.000, lo que sea, pero vamos a utilizar ese indicador de 100% que pasa si se duplica, pues que se incrementa a 2. Entonces la demanda, si es un bien normal, es decir, que con más ingreso compra más gasolina, debería moverse hacia la derecha. Veamos. Efectivamente se mueve a la derecha, o sea que la gasolina es un bien normal. ¿Qué pasaría con la demanda si el ingreso de la gasolina se reduce a la mitad? Pues miramos que la demanda se mueve a la izquierda. ¿Qué pasa con los bienes complementarios? Por ejemplo, un aumento del impuesto automotor. Entonces, digamos, usted tiene su carro y sabe que además de comprar la gasolina, pues le toca pagar los impuestos del carro. Como ustedes ven, pues son bienes complementarios. Usted tiene que comprar la gasolina y pagar el impuesto, o sea, van juntos. Entonces, ¿qué pasa con el aumento del impuesto automotor?
Como es complementario a la gasolina, si aumenta el precio de los impuestos, yo voy a dejar de consumir gasolina, pues el impuesto está muy caro y no tengo dinero para pagar el impuesto y me toca dejar el carro guardado. Y allí pues dejo de consumir la gasolina. Entonces si se incrementa el impuesto al doble, ¿qué pasa con la demanda de gasolina? Pues la demanda debe reducirse. Y miramos que efectivamente eso ocurre. Si el impuesto baja a la mitad, va a ser mucho más barato. Entonces, por ejemplo, se me venció el impuesto, tengo que pagarlo y lo que yo ahorro pagando el impuesto en tiempos de descuento lo utilizo para comprar más gasolina. Por lo tanto, pues la demanda se mueve hacia la derecha. Miremos el precio, los bienes sustitutos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa si baja, por ejemplo, el precio del gas? Entonces hubo un tiempo en el cual las personas se pasaban al gas porque era la innovación y de hecho hay todavía por ahí unas bombas que suministran gas en Popayán. Entonces, ¿qué pasa si el precio del gas es muy barato? Digamos que hace que se reduzcan los gastos a la mitad. Entonces, como el precio del gas es tan barato, ¿qué va a pasar con la demanda de gasolina? Debería reducirse. Y mírelo, aquí está. Claro, si usted se va a comprar gas, deja de comprar gasolina. Bueno, ¿qué pasa si el precio del gas sube al doble? Pues usted va a comprar más gasolina. ¿Qué pasa entonces con la preferencia, la mejora de la gasolina? La preferencia, pues en realidad no se puede medir como tal, pero sí se puede crear un indicador, que es lo que tenemos aquí, un 1. ¿Qué pasa si consumo más gasolina? Porque me di cuenta, por ejemplo, que es mejor el motor de gasolina que el de gas. Entonces ya me cambié al gas, no me gustó y por eso pues nuevamente vuelvo a la gasolina. ¿Qué pasa? Pues la demanda se va a incrementar. Pero en el periodo en el que estaba pues la euforia de pasarse al gas y eso, pues mucha gente dijo, no, yo voy a reducir mi preferencia por la gasolina y mejor me voy para el gas. En ese caso, la demanda del producto que estamos analizando, que es la gasolina, se redujo. ¿Qué pasa con las expectativas de precio futuro? Entonces, por ejemplo, usted dice en el futuro el precio de la gasolina va a estar muy caro, por ejemplo, en la contingencia actual del coronavirus. Luego de ello, pues, se espera que el precio de la gasolina suba, porque ahora hay muchas personas que no están consumiendo a nivel internacional petróleo ni gasolina y hay muchas existencias acumuladas, por lo cual el precio ha bajado muchísimo. Pero cuando ya empiece nuevamente el mundo a reactivarse, el precio de la gasolina va a subir. Entonces, si el precio en el futuro se va a incrementar, ¿qué pasa con la demanda de hoy? Pues la demanda de hoy aumenta, ¿sí? Eso es lo que tenemos allí. Por el contrario, usted sabe que el precio de la gasolina se va a reducir mañana, entonces usted compra hoy o compra mañana. Pues claramente usted compra mañana, por lo tanto la demanda de hoy se reduce. Ahora sí, el número de consumidores. ¿Qué pasa con la gente de la China que aumenta su población en los años 2000? Pues esa población que aumentó en la primera década del siglo XXI, pues utilizó más motos, más carros y empezó a demandar obviamente más combustible. Por lo cual, pues si aumenta la población, es bien sabido que debe aumentar la demanda de combustible. Y al revés, si pues baja la población, se va a reducir la demanda de gasolina. Entremos ahora sí ya por fin al tema de la oferta y es que con la oferta va a suceder algo parecido que con la demanda, pues necesitamos construir un plan de oferta, por lo cual se le va a preguntar a los oferentes, ¿usted cuánto produciría con este precio? Si el precio aumenta, ¿cuánto produciría? Y si aumenta aún más, ¿cuánto estaría dispuesto a sacar al mercado? Entonces, esto los llevamos a unos datos, los tabulamos y nuevamente se los llevamos a unas gráficas. Entonces nuevamente aquí nos vamos a valer de la herramienta del ceteris paribus, por lo cual vamos a analizar la influencia de los precios en la cantidad demandada y luego analizaremos los otros factores. Entonces veamos, aquí tengamos en cuenta el precio del algodón por kilo. Como está el ejercicio de Krugman, nos dice, pues nos da unos precios en dólares, nosotros lo vamos a convertir a pesos colombianos. Entonces tenemos una tablita donde el precio del algodón está de 12.000 hasta 20.000 y las cantidades ofrecidas pues van desde 8.000 millones de kilos hasta 11.000 millones de kilos. Entonces estos datos nuevamente los llevamos al Excel de forma que podamos ver el estudio de esto. Ustedes ya saben cómo hacer el gráfico y les tiene que dar así, con pendiente positiva. Si utilizamos nuevamente la bicicleta para entender lo de la pendiente, entonces tendríamos esto. Si estamos leyendo la gráfica de izquierda a derecha, vemos que la pendiente es positiva. Bueno, ¿cuáles son los elementos que desplazan la oferta? Pues son 5, son los cambios en los precios de los insumos, los cambios en los precios de los bienes y servicios relacionados, los cambios de la tecnología, los cambios de las expectativas y los cambios del número de productores. Ahora bien, entonces veamos los uno a uno. El precio de los insumos.
Resulta que el precio de los insumos sabemos que es un costo para la empresa, por lo cual si se incrementa el precio de los insumos, pues claramente se va a reducir la producción y la oferta que estas personas sacan al mercado. Entonces Krugman nos da un ejemplo y es que el petróleo aumentó mucho su valor en el periodo 2007-2008, hizo que muchas aerolíneas, por ejemplo, debido a este incremento del combustible, se salieran del mercado. Sí, porque no aguantaron el sobrecosto. Entonces, claramente, si se incrementa el precio de los insumos, pues se va a reducir la oferta. Cambios en el precio de los bienes y servicios relacionados. Y este es muy interesante. Y vamos a mirar un ejemplo que podemos estudiar gracias a los procesos de extracción de gasolina y el petróleo. Entonces resulta que el petróleo tiene una característica interesante y es que cuando se lo va a refinar produce también gasóleo, es decir, un derivado que no se esperaba que se produjera, pero que finalmente se produce y se produce como un residuo de la gasolina. Si yo produzco gasolina, voy a producir unos residuos de gasóleo, pero si yo decido utilizar el petróleo para generar solo gasóleo, va a haber unos residuos de gasolina, es decir, digamos, son sustitutos en la producción que puede producir el uno o el otro. Entonces resulta que si el precio del gasóleo está alto y el de la gasolina por los suelos, podría la refinería pensarse el hecho de vender gasóleo. Y el gasóleo se utiliza pues sobre todo en Estados Unidos para la calefacción de los hogares. Por el contrario, el gasóleo, si está más barato, la refinería pensaría que es mucho mejor producir gasolina porque tiene un precio más alto. Hay otros productos que son los bienes relacionados y que nos llevan al estudio de los bienes complementarios y es que resulta que en la extracción de petróleo se suele liberar también reservas de gas natural, es decir, se beneficia la producción de gas natural porque pues como la empresa debe producir petróleo, también por medio de la actividad de extracción va a producir gas. Entonces son complementarios, el uno no se puede producir sin el otro. Entonces algunos otros ejemplos de esto es que cuando se está extrayendo cobre, se puede hacer extracción de otros tipos de materiales sin querer, como el plomo o el zinc. O sea que entre más cobre extraigamos, pues más plomo y zinc extraeremos. Y también el procesamiento de madera. Sabemos que se va a producir acerrín, ¿no? Entonces, por lo que entre más madera procesemos, más acerrín se va a obtener. En este caso, si se incrementa el precio de los bienes complementarios, entonces la demanda de nuestro producto se va a reducir. Los economistas hablan también de la tecnología para referirse a todos los métodos que pueden utilizarse para convertir pues, los insumos en bienes y servicios útiles. Entonces, si se mejora el método de producción, por ejemplo, la organización laboral dentro de la empresa, pues va a mejorar la producción. Y también vale lo mismo si se actualiza la máquina. Aquí están enlistadas pues en sí todos los métodos y combinaciones que podemos realizar para mejorar la productividad. Cambios en las expectativas, entonces si por ejemplo sabemos que el precio esperado futuro pues va a ser alto, no va a haber bastantes oferentes hoy, sino en el futuro. Entonces nuevamente si esperamos que el precio baje, pues va a haber oferta hoy. Por ejemplo, luego de la crisis del COVID-19 sabemos que se va a incrementar el petróleo, por lo cual las refinerías dejarían de producir ahora porque está muy bajo y esperarían luego de la crisis para incrementar su producción y vender a precios más altos. Tenemos también el tema del cambio en el número de productores. Entonces, nuevamente, si suponemos que es posible sumar las ofertas individuales, pues vamos a obtener una oferta de mercado. Por lo cual, pues más productores harán que se incremente la producción total. Y claramente, pues dos refinerías producen más petróleo que una o cuatro refinerías producirían más que dos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos una pequeña introducción de la curva de oferta en el Excel y tenemos los mismos datos que hemos visto anteriormente. Tenemos aquí pues que los datos que teníamos eran de una situación en la cual teníamos una tecnología antigua y entonces haga de cuenta que para producir el algodón pues vamos a hacer un avance tecnológico. Entonces estamos produciendo sin riego y ahora introducimos el sistema de riego. Vamos a tener entonces una producción ampliada, que es lo que muestra acá. Entonces nuevamente recuerde lo que habíamos visto de cómo graficar estos elementos. Ustedes pueden darse cuenta que por ejemplo a un precio de 14.000 pues tenemos 9,1 unidades en la situación sin tecnología y tenemos 10,9 unidades en la situación con la nueva tecnología de riego. ¿Listo? Lo cual es coherente, pues si sabemos que una producción con mejor tecnología puede responder mucho mejor a los cambios en los precios. Bueno, vamos a mirar finalmente los movimientos en la oferta.
Ya habíamos visto los conceptos de los precios de los insumos, bienes relacionados, mejoras tecnológicas, expectativas y cambio del número de productores. Vamos a mirar eso. Entonces aquí tenemos las diferentes cantidades de oferta. Vamos a utilizarlo nuevamente para la gasolina. Tenemos a 11.000 el galón hasta 8.000 el galón. Aquí en los precios del ejercicio tenemos también cuáles serían las cantidades que estarían dispuestos a producir según esos precios de la refinería. Entonces, ¿cuáles son las cantidades que estarían a disposición de producir? Van desde 11,5, pasan por 10 millones de barriles, 8 millones, hasta 6 millones. ¿Listo? Nuevamente miramos que como no hay perturbación, pues por ahora los valores son los mismos, tanto antes como después de la perturbación. Entonces, veamos ahora qué pasa si hay cambios en cada uno de los factores que acabamos de estudiar. Entonces, si cambia el precio de los insumos, entonces habíamos dicho que si se incrementaba el precio de estos insumos, traería un costo y reducía la oferta. Entonces vemos si es cierto, entonces aumenta el precio al doble y la oferta se mueve a la izquierda. Sí. Nuevamente, ¿qué pasa si el precio de los bienes relacionados, por ejemplo el del gasóleo, aumentan? Entonces, pues la refinería decidiría producir más gasóleo y dejar de producir gasolina, por lo cual la demanda de gasolina se reduciría. Y ahí la vemos. ¿Qué pasa si el precio del gasóleo baja a la mitad? Pues no sería buena idea producirlo, por lo cual pues aumentaría la oferta de la gasolina. Ahora bien, ¿qué pasa con el cambio de los precios en bienes complementarios? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando aumenta el precio del gas natural? Pues sabemos que para extraer gas natural se necesita extraer petróleo, por lo cual un aumento del gas natural por el método de extracción petrolera pues va a hacer que aumente también la oferta de petróleo. Entonces, si se reduce, pues va a ocurrir lo contrario. Ahora bien, la mejora en la tecnología, suponga usted que hay una mejora para el uso de la extracción por medio del fracking, por lo cual si mejora esta tecnología, se tendría una tecnología del doble de este indicador, entonces tendríamos una oferta que aumenta a la derecha. ¿Qué pasa ahora cuando hay una reducción en la tecnología? Pues, por ejemplo, en Venezuela, que no se cuidó el nivel de innovación y producción de PDVSA, que es la petrolera de Venezuela, pues en ese caso se va a reducir la oferta a la izquierda. Cambios en las expectativas, pues si yo sé que a futuro el precio va a estar más alto, yo prefiero producir en el futuro y dejar de producir ahora. Entonces, si el precio futuro se incrementa, digamos, al doble, entonces yo prefiero ofertar en el futuro y no ahora, por lo cual ustedes ven la oferta se reduce. Y finalmente, pues cambios en el número de productores, pues nuevamente dos refinerías producen más que una, por lo cual el doble de refinerías producirían mucho más y haría que la oferta se mueva a la derecha. Finalmente, se le pide a usted que realice el siguiente ejercicio en el cual debe mencionar cuáles son los conceptos que ayudan a explicar los siguientes casos de oferta.